no están directamente quizás escritos en los evangelios o en el Nuevo Testamento, sino más bien son concepciones que se van dando a raíz de lo que está escrito, ¿ya? Por ahí está Felipe, no sé si Felipe quieres comentar algo o va a estar hoy día más callado, ahí cuéntanos tú. Eh, ya, pero es que hay que tener algo en cuenta, Jonathan. La fidelidad, la Biblia no es un libro histórico, por ende, es como que, no sé, por darte un ejemplo, eh, Pilato no hubiera existido. ¿Qué pasa si Pilato no hubiera existido? ¿La Biblia sería mentira? Eh, Creo que ese sería un error, porque la Biblia no busca ser un libro de historia que date datos históricos, valga la redundancia. Eh, entonces, eh, de hecho, si te dais cuenta y si nos damos cuenta, sobre todo en los evangelios, eh, hay muchas contradicciones, ¿ya? Contradicciones históricas, contradicciones filológicas, contradicciones cartográficas, por así decirlo, como de suelo. Un ejemplo que siempre saco a colación es lo que pasa con se me fue, con lo de las bienaventuranzas, con el Sermón del Monte, que todos conocemos el Sermón del Monte, eh, pero el Sermón del Monte solo pasa en Mateo. En Lucas no hay un monte, en Lucas hay una llanura, para el mismo pasaje, para el mismo hecho. Entonces, hay contradicciones en los evangelios, pero contradicciones que no atentan con el mensaje de los evangelios, sino que tienen que ver con los relatos que se han dado en las comunidades evangélicas en los primeros 20 a 30 años. Recuerden que el primer evangelio que se escribió en Marcos, cercano al 55, entonces pasaron 25 años al menos para que eso pasara, ¿ya? Pues por eso no creo eh, que la diferencia del lugar de nacimiento de Jesús afecte la fidelidad de la Biblia, ¿ya? Yo creo que tiene otro fin. Eh, Ahí Felipe dice que hay otra postura, el problema se resume en el censo de Tiberio que menciona Lucas. Ahora, también hay una teoría que es posible que hayan subido a Belén para la fiesta de los tabernáculos, claro. Hay posturas para argumentar eso, ¿ya? Ahora, también hay que pensar que la razón por la cual se le nombra a Jesús durante todos los evangelios como el Jesús de Nazaret, de hecho, recuerden el texto de Juan 1 que habla y si no me equivoco es Nicodemo, pero no estoy seguro. Pero Juan 1 dice que podría haber salido de Nazaret, ¿ya? Dando a entender que Jesús nació en Nazaret, viene de Nazaret. ¿Qué cosa buena podría haber salido de Nazaret? ¿Ya? Eh, Eso, eso al menos por ahora. No sé si hay otras preguntas, consultas. Acuérdense que la idea de estos primeros minutos de la clase siempre es abrir un poco el micrófono si es que quieren hablar o ahí en el chat para preguntar sobre cosas que hayan nacido o que hayan quedado como dudas de clases anteriores. No solo de la anterior, sino quizás de la primera. Algunas las podremos responder, otras quizás puede ser más complejo, pero para eso estamos. Si no, lo anotamos con Felipe y nos lo llevamos como tarea para la casa. Eh, Mientras escriben o plantean sus dudas, ¿cómo se llama? Voy a orar para empezar la clase. Eh, Dándole gracias a Dios por este tiempo. Pero ahí, si tienen dudas, porfa, activen sus micrófonos mientras, o veo que varios pusieron ahí su micrófono en mute, así que pueden activarlo si quieren o escriben. Oramos. Señor, gracias por este tiempo, gracias porque nos permites compartir, Señor, de tu palabra, de compartir un poco más de ti, Jesús.
Gracias por esta lluvia, Señor, que hoy llega al menos a Santiago, Señor Dios. Gracias porque nos permite quizás limpiar un poco el aire. Eh, gracias. Gracias por este tiempo, Dios. Gracias porque tu amor es con nosotros. Permítenos, Señor, conocer un poco más de ti. Permítenos conocer más de tu palabra, conocer más de tu persona y poder relacionarnos contigo. Llegar al conocimiento, Señor, de una relación contigo. Más allá incluso de los libros, Señor, poder relacionarnos con tu persona y conocerte más a ti. Señor, porque en ti está nuestra fe, en ti está nuestra salvación. En ti estamos seguros, Jesús. En tu nombre, amén y amén. Ya, si alguien tiene alguna duda más, pues doy la última oportunidad para que puedan plantearla. Pueden abrir sus micrófonos si quieren. Francesca ahí la vi escribiendo. Eh, si no, leamos. Taciada. Súper, súper Francesca. Ya, si tienen algunas dudas, las podemos ir tirando a medida que vaya avanzando la clase. Hoy día en contenido particularmente podría decirse que está un poco más condensado. Eh, yo acostumbro, los que ya me han seguido en las clases por otros bimestres, acostumbro a tener muchas slides. Eh, pero esta vez no tengo tantas slides porque creo que hay mucho contenido que está condensado en cada una. Ya hay mucho tema como para conversar, para discutir, así que les agradecería que si en esta ocasión eh, hay aportes de ustedes a los temas planteados, sería súper, súper fuerte. Ya. Listo, démosle. Hoy día nuevamente tenemos la segunda parte de la segunda unidad, que es Jesús histórico. Hoy día terminamos de redondear Jesús histórico. Espero terminar con lo que se decía de Jesús en el primer milenio, ya, o al menos la primera mitad del milenio, cercano al año 500. Ese es al menos el objetivo. Eh, porque creo que ahí donde es relevante eh, marcar qué es lo que estaba pasando, o qué se creía, o qué se decía de Jesús. Eh, y como siempre hemos dicho, vamos a ir respondiendo a esta pregunta: ¿quién dice que soy? Hoy día esta pregunta la va a responder la primera comunidad de cristianos, ¿ya? Lo que vimos en las clases anteriores es que esa pregunta la respondía de una otra forma el Jesús que vivió sus primeros años en la tierra. Pero ahora esta pregunta la responde un poco más la primera comunidad. ¿Ya? Eso es parte de lo que vamos a ver. Bueno, como ya lo hemos relatado antes, hoy día lo que vamos a hablar es del Cristo de la fe, eh, desde un punto de vista histórico, porque hoy día sí nos vamos a acercar mucho más al Cristo de la fe. La semana pasada fue solo Jesús histórico. Hoy día nos vamos a acercar un poco más al Cristo de la fe, porque eh, al morir Jesús ya parte o empieza ese camino de ver al Jesús ya desde el punto de vista de la fe, de la creencia en él. ¿Ya? Esto es parte de lo que resumimos la primera semana, donde vimos lo del Mesías, eh, lo de todo lo que es la rebelión y la dispersión de Israel, o la rebelión macabea, como lo hablamos, y llegamos finalmente a Jesús. Y la semana pasada, cuando nos encontramos con Jesús, pudimos validar que Jesús existió técnicamente, y que Jesús es, ¿ya? Entonces, algunos de los rasgos fundamentales de quién Jesús es que Jesús es un hombre, ¿ya? Es importante decir que es un hombre libre porque no es esclavo de nada ni de nadie. Jesús nos interpreta, según lo que podemos leer en los evangelios, una obediencia súper, súper, súper radical hacia Dios, hacia su Padre. Eh, Jesús nos interpreta un hombre que siempre vive para el resto,
siempre, ¿ya? Por ende, su cercanía a los más necesitados, su cercanía a los extremos, y ahí es donde también se hace importante su procedencia. O sea, cuando viene de Nazaret, un poblado extremo, probablemente muy necesitado, eh, tiene mucha lógica eso, además que eso se conecta con las profecías que ya habían narrado los profetas desde el siglo octavo en adelante. O sea, el reclamo hacia el pueblo de Israel siempre estaba relacionado a la fidelidad a Dios o hacia las injusticias sociales. Siempre esos dos temas los que se narraba durante todos los profetas desde el siglo octavo hasta el siglo cuarto al menos. ¿Ya? Y finalmente su fidelidad hasta la muerte. ¿Ya? Vamos a partir hablando un poco de eso. Pero antes, hoy día, bueno, y ahí nos acercamos a la cruz, pero antes quiero que partamos con un debate. Así que el que quiera abre su micrófono o lo escribe en el chat, pero un compañero suyo que no está presente en la clase porque está en dos clases al mismo tiempo, está en el curso de profeta y está en este, igual que Jonathan, el Sebastián Osorio, me hizo una pregunta en la semana. Él escucha las clases después y ahí debatimos un rato cuando él tiene algunas dudas. Y me hizo una pregunta que fue bueno que me la hiciera porque nos abrió una conversación larga y me gustaría saber qué piensan ustedes de esa pregunta. Y él me dice, una duda. En Lucas 2:41-52 dice que con 12 años Jesús estaba hablando con los doctores de la ley y quedaron maravillados por lo mucho que sabía. Pero a esa edad, ¿Jesús sabía que era hijo de Dios o tenía un poco de conocimiento? O agrego, no tenía nada de conocimiento que era hijo de Dios. ¿Qué piensan ustedes? A la edad de 12 años, cuando Jesús, según el Evangelio de Lucas, eh, Jesús está ahí con los maestros de la ley. ¿Qué, qué sabía Jesús? ¿Era hijo de Dios? ¿Sabía que era hijo de Dios? ¿Algo como que intuía o no sabía nada? Los escucho por si quieren activar su micrófono, si no, lo escriben. Profesor Alfredo, aquí la Damaris. Dale. Eh, eh, yo pienso que por lo que después menciona la respuesta que él le da a sus padres, yo creo que sí, que él sabía que era el hijo de Dios porque dice, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Entonces ahí me da la idea de que él está mencionando a Dios Padre, o sea, refiriéndose al propósito por el cual había sido enviado por Dios. Él estaba ya codeándose con los grandes ahí del conocimiento más pesado de la palabra, de la ley. Yo pienso que sí. Ya, que ya sabía. Sí, Ya, súper. Francesca, bueno, Francesca dice lo mismo. Dice lo mismo que tú. Ya sabía que hablaba porque en las cosas de mi padre me conviene estar. ¿Alguien más? Gerardo, Jonathan, Camila, Jordan, la Karen. ¿Qué piensan ustedes? ¿Que sabía, que no sabía? Hola, profe. Yo creo que no sé si sabía al 100%, pero sí ya estaba como iniciando como este despertar de lo que podía ser su futuro. Creo que un niño estaba en formación y en formación, claro, se dio cuenta de toda la gracia y la sabiduría que estaba dentro de él y yo no sé qué tanta, a lo mejor, conciencia tenía de lo que estaba ahí hablando con los sabios de ahí de ese tiempo, pero los dejó maravillados. Yo creo que hasta él se maravilló de las respuestas que él pudo haber dado, porque el Señor lo estaba guiando. Creo que en ese tiempo el Padre le dio para hacer un primer acercamiento hacia quien después iba a criticar. No sé, me imagino algo así.
Súper. ¿Alguien más? Jordan, lo leo. Karen dijo, yo creo que no sabía nada, pero sí sentía curiosidad de cosas y por eso se quedaba en el templo haciendo muchas preguntas. Gerardo, esa pregunta le hicimos la semana pasada y pienso que él sabía. Sí, sí, recuerdo que lo hicieron al final, eh, pero acá abordé un poco más desde el pasaje. También pienso que sabía y su conocimiento era en parte porque él estudió, había estudiado la palabra. Eh, yo no quiero responder que si era y que no era. Lo que quiero plantear sí es puntos a favor o en contra de una u otra posición. Eh, por ejemplo, si él hubiera sabido a los 12 años, como dice el texto de Lucas, si él hubiera sabido que era el Hijo de Dios, ¿no creen que hubiera sido complejo para su entorno, que hubiera sido complejo para su niñez, que hubiera sido complejo para sus padres? Eh, Porque de partida lo que está diciendo es una blasfema, o sea, está diciendo que él es hijo del único y verdadero Dios para su religión, que es la judía. Entonces, es probable que Jesús ni siquiera hubiera alcanzado a vivir, porque lo podrían haber matado. Eh, También era complejo para sus padres. Ya los relatos que tenemos son de que el ángel le anuncia a María eh, que van a hacer de ella un salvador. Claro, como esa, la Karen algo lo hubieran hecho. O sea, recuerden que estamos, por eso es importante el contexto histórico, recuerden que estamos en pleno momento de crisis social y política de Judea, porque están celotes, vienen de la rebelión macabea, pero está este grupo de celotes que son extremos, extremos en su creencia de que va a venir un Mesías a salvarlos, ¿ya? Eh, pero ese Mesías no podría haber nacido en Nazaret, o sea, cero posibilidad, ¿ya? E incluso cuando pensamos en Belén, también es difícil que, digamos, nació en Belén y en un pesebre, eso es como la parte, estoy siendo abogado del diablo, como dicen algunos, es como la parte más romántica del Evangelio, ¿ya? Si uno lo quiere mirar así. Entonces, pongámonos a pensar, insisto, no quiero responder la pregunta, tengo mi opinión personal y la voy a dar, pero no voy a responder la pregunta como tácitamente, eh, porque creo que esto nos debiera enseñar a leer mejor los textos y también eh, validar todas las alternativas que hay, ¿ya? Porque, por ejemplo, este es el único relato que hay de este texto en los cuatro evangelios. Y ya sabemos que cuando hay solo un relato de los evangelios no es que no sea verídico, sino que es más difícil notar la veracidad porque solo lo relata uno de los evangelios, ¿ya? De hecho, el evangelio de Marco, que es el más pronto a escribirse, no nos dice nada nada, no nos dice nada de la infancia. Y otro punto importante es lo que dice al final de ese pasaje de Lucas, de hecho, si no me equivoco, en el versículo 52, cuando habla de cómo crecía Jesús, ¿ya? Que dice que finalmente Jesús crecía en gracia para con los hombres y para con Dios, ¿ya? Entonces, entonces ahí yo creo que es importante que entendamos bien, alguien lo dijo, creo que era Jordan, que sí, Jesús ya sabía, porque recuerden que cuando el niño pasa ya al cuidado con el padre es el que le tiene que empezar a enseñar toda la religión y por tradición oral tiene que empezar a enseñarle en el Dios en el que creen y por ende enseñarle acerca de los profetas, de la Torá y de todo lo que está en la tradición hebrea, ¿ya? Yo en lo particular, en este pasaje específico,
eh, creo que Jesús no sabe, ¿ya? No tiene conocimiento que es hijo de Dios a esa edad. Creo que se abren los ojos y el corazón de Jesús en el bautismo. Creo que el bautismo es un antes y un después para su vida, en donde denota o entiende mejor su llamado, por así decirlo, donde sabe para qué ha venido, ¿ya? Eh, pero no tengo más argumentos bíblicos, ¿ya? Para decirlo, porque el resto ya son argumentos de posturas teológicas. Bíblicamente, creo que Jesús solo después de eso lo sabe y trata de ocultarlo siempre para que algo no le pase. De hecho, por algo en Marcos no quiere que se le hable, no quiere que se le diga que él es el Hijo de Dios ni el Cristo, ¿ya? Pide que nadie lo diga. Hace prodigios y hace milagros, pero pide que nadie lo diga. Claro, para otra postura venga la siguiente clase. Felipe les va a plantear la postura clásica, no, la postura que la iglesia en sí cree. Yo no voy a andar más en eso, no me voy a meter en esos conflictos, pero por eso planteamos distintas posturas, ya esa es la idea. Yo les dice, o sea que los padres no contaron manso secreto. Es que es difícil. ¿Cómo vaya a decir que tu hijo es el hijo de Dios? Ya, piensen que Herodes quería matarlo. O sea, cero posibilidad de contar que Jesús era el hijo de Dios. Cero. ¿Ya? Es difícil creer en eso. Es difícil que un secreto así se pueda dar. Imagínense la vecina de María, la vecina de José. Yo también creo que aunque hubieran sabido y creído en la venida del ángel, como lo relatan los evangelios, esos secretos te los guardáis, no lo decís, porque creo que afecta a la vida del otro, afecta a la vida de tu hijo finalmente. Pero bueno, qué bueno que se dio el debate. Un poco la idea es debatir y plantear distintas posturas que los inviten a leer, ¿ya? Eso es lo más importante de esto, que los inviten a leer y a aprender más del Evangelio, que fue lo mismo que le planteé al Seba cuando me preguntó esto. Ya, vamos al comienzo. Y como dice una querida serie, que no sé si alguno ha visto, el final es el principio. Y vamos a partir hablando del final de los días de Cristo, pero que son el principio de nuestros días. Y por eso creo que es relevante revivir esas últimas horas, tener en cuenta esas últimas horas, para entender cómo empiezan nuestras primeras horas, ¿ya? Cómo empieza nuestra vida. Creo que la única forma de entender cómo empieza nuestra vida es entender cómo son las últimas horas de la vida de Cristo. Lo primero que pasa en estas últimas horas es que Jesús, en torno a lo que conocemos como la última cena, ese fin de semana en Israel se iba a vivir el Pesaj, ¿ya? Que es la Pascua hebrea. Y lo que hace Jesús es resignificar el Pesaj con su muerte, pero también lo que hace es resignificar varias de las tradiciones que están en torno al Pesaj, como el Seder, que es una cena que se hace previo al Pesaj y que es lo que conocemos nosotros como la cena del Señor, que está ahí en Lucas 22. Bueno, los evangelios igual la relatan, pero quiero irme a Lucas 22. Lo que conocemos como la última cena, que probablemente en su iglesia celebramos una vez al mes o una vez al año en otra. Esta cena del Señor nace de esta tradición que se llama Seder, y quiero un poco datar el significado que Jesús le da a esta tradición, sobre todo enfocado en las 4 copas que son parte de la cena, ¿ya? El texto dice, en Lucas 22, 7, 21, dice, cuando llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debía sacrificarse el cordero de la Pascua, Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles, vayan a hacer los preparativos para que comamos la Pascua. ¿Dónde quieres que la preparemos? Le preguntaron. Miren, contestó él, a la entrada de ustedes a la ciudad.
verso 14. Cuando llegó la hora, silencio. Cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo: he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó la copa y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes. Les digo que no volverá a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino. También tomó el pan y después de dar la gracia lo partió y se lo dijo a ellos y dijo: este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. Después, de la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto. Pero que sepan que la mano del que va a traicionarme está con la mía sobre la mesa. Bueno, y ustedes ya conocen el relato. Si tomaron atención al relato, se habla de distintas copas, ¿ya? Que toma Jesús. Y según la tradición hebrea, la primera copa que se toma es para bendecir la mesa, para bendecir la cena, que muestra la bendición de Dios para con el pueblo. Recuerden que el Pesaj es la fiesta que se da posterior a la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Entonces lo que hacen previo a esta cena es decir gracias a Dios, bendecir, porque Él les ha dado vida, ¿ya? Porque Él los ha elegido y son su pueblo. La segunda copa que toma Jesús es la que representa para el pueblo de Israel la liberación de Egipto, ¿ya? Esta liberación que se da, recuerden los tiempos de Moisés, de forma súper dolorosa, pero donde el pueblo quizás estaba feliz por haber sido liberado, pero había personas del pueblo que todavía es como, podríamos estar mejor, o estábamos mejor en Egipto, ¿ya? Pero para recordar lo importante que era la liberación, es que se toma esta segunda copa. Y la tercera copa, que es la copa que relata el texto que recién leíamos, el del versículo 20, es la copa de la redención. Y por eso es importante las palabras que dice Jesús. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramado por ustedes. ¿Ya? Es la copa que representa este nuevo pacto, ¿ya? Que redime de todos los pecados al pueblo, que redime de todos los pecados. Entonces lo que hace Jesús es resignificar esta fiesta para decir: yo los vengo a redimir, ¿ya? Y la cuarta copa es una copa que nunca se bebía, ¿ya? En la fiesta judía es una copa que siempre quedaba servida en la mesa, porque era la copa de la consumación, era la copa de cuando Dios vendría a la tierra. De una otra forma, es la copa que se esperaba que el Mesías ya tomara. Por ende, esa copa siempre queda ahí. De hecho, para los judíos más ortodoxos, hasta el día de hoy, los que celebran Pesaj, esa cuarta copa sigue quedando en la mesa, ¿ya? Nadie toma esa copa. Y podemos leer como en el verso 42 del texto de Lucas, que dice, Padre, recuerden que Jesús va al monte Getsemaní. Él dice: Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Entonces, otras tradiciones dicen que, o sea, otras versiones de la Biblia dice que no me hagas beber esta copa, ¿ya? Entonces, Jesús lo que está hablando o está resignificando esta cuarta copa. Y podemos ver en Juan 19, 28, 30, cómo se consuma ese hecho cuando Jesús dice que tiene sed y le dan a beber, y en ese minuto expira y muere. Entonces, lo importante que es entender las fiestas para entender el resignificado que Jesús les da, es súper importante en este lapso. Entonces, en los últimos días de Jesús, una de las primeras cosas que hace es resignificar esto, y por eso es que Jesús nos dice: no dejen de hacer esto, por eso hagan esto en memoria de mí.
El pueblo de Israel ya lo venía haciendo desde que fueron liberados de Egipto. Entonces Jesús dice, síganlo haciendo, ahora en memoria de mí, porque Jesús ya sabe lo que va a venir después, ya sabe que Él va a tomar esa cuarta copa, ya la copa de la consumación, la copa en donde somos no solo liberados, no solo redimidos, sino que consumados en Él. ¿Ya? Eso con el Pesaj. Otro de los relatos son los distintos relatos que tenemos de la pasión. Más allá de entrar en detalle, eso se los dejo para que lo puedan leer después. Podemos ver en Marcos cómo Marcos nos narra la pasión desde un punto de vista súper rápido y súper vivencial, ¿ya? Como que Marcos no tiene ese miedo como a escribir lo bonito, sino que Marcos llega y lo dice, ¿ya? Entonces Marcos como que vive la pasión de una forma súper rápida. En cambio, Mateo vive la pasión desde un punto de vista mucho más litúrgico, mucho más doctrinal, ya es como muy ordenado. Entonces, cuando leemos Mateo, tenemos que entender las comunidades judías cercanas al año 70, que leen la pasión de Cristo desde el punto de vista litúrgico, desde el punto de vista del culto, ¿ya? Pasa un poco lo mismo con Lucas, solo que a diferencia de Mateo, Lucas nos da muchos detalles. Aborda muchos detalles que otros textos no hacen. Pero finalmente en Juan tenemos el relato de la pasión quizás más pasional, valga la redundancia, eh, porque aquí ya Juan lo que hace es, piensen que Juan ya está escribiendo a fines del primer siglo, ¿ya? Entonces, Juan, de otra forma, lo que hace es glorificar a Dios, a Jesús, en su muerte, ¿ya? En esta pasión, ¿ya? Lo glorifica, ¿ya? Y dice que Dios ha sido glorificado en él, inclusive, ¿ya? Entonces, Juan nos muestra otro tipo de pasión. Entonces, es importante entender cómo estos distintos relatos, y aquí como lo que hablábamos al principio, ¿será que, dadas estas contradicciones en términos como específicos de cada uno de los relatos, le quita fidelidad a la Biblia? No, no le quita fidelidad, solo que tiene fines distintos, ¿ya? Pero estos fines distintos, estos últimos relatos de la pasión, nos hablan del tipo de Cristo en el que estas comunidades están pensando, ¿ya? La comunidad a la que le habla Marcos está pensando en otro tipo de Cristo, ¿ya? No como el de Mateo, que lo liga mucho más al mundo judío, por ejemplo. Otros temas relacionados a la muerte, prácticamente no hay duda de la muerte de Jesús. Y lo digo aunque suene de perogrullo, pero cuando hay cosas en las cuales podemos dudar, como si Jesús nació en Nazaret o en Belén, no hay duda que Jesús murió, ¿ya? Algunos de los temas que dan veracidad al hecho de que Jesús haya muerto es cómo relatan esa muerte los distintos evangelios, ¿ya? Y podemos ver cómo se da un tratamiento súper realista a todos los que participan de este proceso de la muerte. Tanto en Juan, que a pesar de que pareciera ser que Juan exagera un poco, dado que él mismo se pone en ese último tramo de la vida de Jesús, pero Juan es súper realista, ¿ya? En cómo lo hace. Mateo, Marcos, Lucas, lo mismo. En ninguno se oculta el dolor o el grito que tiene Jesús en la cruz, ¿ya? Nunca ninguno de los cuatro relatos, y eso es súper importante, recuerda que los apóstoles son los pastores relevantes de la época, ¿ya? Los pastores que la llevan en la época del primer siglo son los apóstoles, pero a los apóstoles nunca se les trata de mostrar como superhéroes en ninguno de los relatos. Entonces, si hubiera sido una historia falsa, probablemente los apóstoles hubieran tratado de que se les viera bien a ellos mismos. O sea, nunca Pedro hubiera preferido que se le viera mal, como se le vio, negándolo, estando lejos de la cruz, ¿ya? Entonces, eso nos muestra la veracidad un poco que hay detrás de los relatos de los evangelios. Y además de los muchos detalles que se dan en cada uno de ellos. Por ende, no hay dudas. Respecto a la resurrección, pasa algo especial, que es que el primer relato que tenemos de la resurrección no es el relato de los evangelios,
sino el relato que nos hace Pablo en la primera carta a los Corintios, y que de hecho ya tendría, ya sería antiguo, ya ni siquiera sería el primero, sino que sería, como lo vamos a leer, ya sería más antiguo. Recuerden que la primera carta a los Corintios se escribió por ahí entre el 50 y el 55, después de Cristo, por ende sería previo al relato de Marcos. En 1 Corintios 15, versículo 3 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, ¿ya? Es decir, que a Pablo ya le habían contado esta historia, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Entonces, el primer relato de la resurrección de Jesús lo tenemos por parte de Pablo. Y es importante porque podemos notar ciertas características en este relato. Características relacionadas a cómo va planteando las apariciones. Por ejemplo, 1 Corintios, el texto que leímos dice que se le apareció a Cefas. Cefas es Pedro, ¿ya? Es decir, Pedro, los 12, 500 hermanos, los apóstoles Santiago y finalmente a Pablo. Marcos, en el capítulo 16 nos dice que primero se le apareció María Magdalena, después a 2 discípulos, después a los 11 discípulos. Después Mateo dice que se le apareció a las mujeres, en el capítulo 28, y después dice que se le apareció a los 11. Lucas en el capítulo 24 dice, primero se le apareció a los discípulos, después a Simón, y después a todos los discípulos. Juan, por otro lado, primero nos dice que se le apareció a María Magdalena, en el capítulo 20, después que se le apareció a los discípulos, pero no estaba Tomás, después se le apareció a los discípulos de nuevo, y estaba Tomás, y finalmente en el capítulo 21 dice que se le apareció a todos los discípulos. Y finalmente Hechos tiene varias apariciones, sobre todo la del capítulo 1, en donde se le aparece de nuevo a los discípulos. Entonces, si se dan cuenta, lo importante del relato de la resurrección es cómo nos narra a la persona de Cristo, ¿ya? Perdón. Cómo nos narra a la persona de Cristo. Porque primero nos habla, esperamos un segundo. Primero nos habla de quién es Cristo y qué hace Cristo, ¿ya? Y eso es como relevante para entender la resurrección, porque dice, Cristo murió, pero murió ¿por qué? Murió por nuestros pecados, ¿ya? No solo murió, porque podría haber relatado que murió, pero lo que agrega la tradición es que murió por nuestros pecados, ¿ya? Que fue resucitado perdón, que fue sepultado y resucitó, pero todo el tiempo, en los dos versos que dice después, está hablando que eso lo hace según las Escrituras, o sea, según lo que ya estaba escrito en la Biblia hebrea, en el Antiguo Testamento nuestro. ¿Ya? Entonces, es importante estos relatos para entender el significado de la resurrección para nosotros. Y la resurrección, ¿cuál es su importancia? O sea, y probablemente la frase del momento debiera haber sido, o el hashtag debiera haber sido, ¿se te apareció Jesús? Y es donde la tumba vacía empieza a tener una importancia no menor en el relato. Y de hecho, históricamente, si se acuerdan bien, las mujeres son las primeras que, según los evangelios, las que encuentran la tumba vacía. Pero las mujeres, por cómo está compuesta la sociedad, no podían dar veracidad a ese testimonio. Por eso es que las mujeres mandan a llamar a los hombres, ¿ya? O a los discípulos, por un tema social. Pero la importancia de ver la tumba vacía, Jesús podría haber resucitado y haberse quedado ahí dentro de la tumba siempre.
pero hay una importancia teológica para la primera comunidad de cristianos en el hecho de que la tumba esté vacía, ¿ya? La resurrección de Cristo en particular es un hecho inédito en la historia. Y por eso también hay mucha veracidad en la resurrección. Porque, ¿qué otro ejemplo tenían las primeras comunidades para haber inventado que la resurrección habría pasado? No habían otros datos de otras religiones, de otros hechos similares, de los cuales ellos podrían haber inventado esta resurrección. No hay analogías acerca de la resurrección. Entonces es difícil que hayan podido inventar eso, ¿ya? Y con la resurrección nace el querigma que vamos a tratar más adelante, que es el anunciamiento, ya el mensaje. Pero con la resurrección nace este mensaje. Y en la resurrección pasa algo en particular. Yo no sé si ustedes se lo han preguntado, pero en algún minuto de mi vida yo me pregunté por qué en 3 días, por qué no fue en 4. Creo que alguna vez ya mencioné esto en otra clase. ¿O por qué no en 2? ¿Por qué no en 5? Tiene que ver con la tradición judía, ¿ya? Eh, Tiene que ver con la tradición judía de que el espíritu al morir rondaba 3 días, ¿ya? En la tierra y después se iba. Entonces, de una otra forma, Jesús no alejado también, y Dios no alejado de la cultura en donde está, busca hablarnos a través de esa resignificancia. Entonces, imagínense lo que significaba para los judíos. Y por eso es que pongo ahí el relato de los caminantes de Maús. Los caminantes de Maús se podrían haber ido el día viernes a Emaús, ¿ya? Porque se murió Jesús, ¿ya? Ellos fueron a estar con Jesús. Y el día viernes se podrían haber ido, porque se murió, se murió, nos vamos, no hay nada más que hacer acá. Pero los caminantes de Maús no se van hasta el día domingo, porque en el fondo todavía existía la posibilidad de que el espíritu de Jesús en la mentalidad judía eh, pudiera aparecer o pudiera estar ahí, ¿ya? Entonces, por eso es importante el por qué los caminantes de Maús hacen este viaje con Jesús y no se dan cuenta que es Él, porque en su mentalidad judía están esperando, hubieran esperado o estaban esperando a un espíritu nomás, estaban esperando como a sentir ese espíritu, pero ese espíritu igual se iba a ir a los 3 días, ¿ya? Entonces no había cero posibilidad. Entonces, la importancia de estos 3 días y el cómo Lucas se encarga de narrarnos este hecho en el relato de los caminantes de Maús, que al final también voy a tocar algo de ese relato, es súper relevante para entender el significado que le da Jesús y Dios a este hecho en medio del pueblo judío. Recuerden que Jesús no ha dejado de ser judío hasta ahora, ¿ya? Entonces, en medio de todo esto, es súper importante cómo se da. Preguntas, reflexiones, lo que tengan. Pues que su resucita a Lázaro después de varios días, claro. Claro, en el caso de Lázaro no se aclara, o sea, no se dice explícitamente que son 3 días, eh, pero igual ahí claramente también hay un milagro de por medio, ¿ya? Porque finalmente en la concepción judía existe esta lógica de que tu espíritu podría volver antes de los 3 días y después de los 3 días ya no volvía nunca más, ¿ya? Pero en el caso de Lázaro hay más un milagro, pero sí, igual tiene que ver con la concepción judía de la muerte. Lo mismo con la idea es que, insisto, es lo mismo. Esos dos casos que son los casos que Jesús trae, Jesús resucita, por así decirlo, son relatos más de milagro, ¿ya? Quizás ahí está la lógica de la diferencia.
Eh, Jesús lo que hace es un milagro en sus vidas, tanto en la niña como en Lázaro, no así la resurrección propia de la persona. ¿Ya? Nadie es un milagro con Jesús. Eso es súper relevante. Dios no hace un milagro con Jesús, sino que estaba en su propósito, estaba la resurrección. ¿Ya? Entonces no es un milagro. Por eso quizás es distinto. Bueno, si tienen alguna otra pregunta, las van sumando o las vamos viendo. A partir de la resurrección de Cristo, no tenemos exactitud de cuánto tiempo Jesús estuvo en la tierra resucitado. Ya hay distintas versiones, distintos relatos. Pero lo más importante es lo que empieza a pasar con los primeros seguidores de Jesús después que Él resucita. ¿Ya? No es como que hoy día nos gusta mirar quizás la historia como algo como ya pasó. Entonces como que hoy día leemos esos textos y nosotros ya somos cristianos y ya creemos en Él, entonces quizás tenemos otra forma de mirarlo. Pero cuando nos ponemos en el año 30, eh, como dicen los que les gusta el fútbol, con el diario del día lunes, no el del domingo. El del domingo, Jesús resucitó. Ya, fiesta, o sorpresa, más que fiesta, sorpresa en muchos, Jesús resucitó. Pero ¿qué pasó el lunes? ¿Ya? ¿Qué pasó el lunes de la siguiente semana? ¿Qué pasó el siguiente año? ¿Qué pasó con los seguidores de Jesús? Y sobre todo, como en los cursos de Cristología, ¿qué pasa con el pensamiento que tienen acerca de Cristo? Y para eso les quiero hacer una encuesta rápida, súper rápida. Iniciar una encuesta. Ya, ahí pueden responder. ¿Jesús es cristiano o no es cristiano? ¿Qué piensan ustedes? ¿Es o no es? Ahí en la pantallita debería aparecerle una opción donde ustedes pueden votar si sí o no, si Jesús es o no es cristiano. Eh, Así que ahí respondan. No puse una alternativa de no sé. Va ganando la alternativa sí. No quiero darle una pista, pero va ganando la alternativa sí. Ya. Bueno, la mayoría dijo que no. Eh, claro, que Jesús no era cristiano. Y eso es relevante para entender a Cristo. Cuando miramos a Cristo con nuestros ojos cristianos, es fácil verlo porque traemos 2000 años de historia. Eh, pero para los primeros discípulos, en donde Jesús no era cristiano, Jesús era judío, Jesús seguía siendo judío, Jesús seguía creyendo en Dios, igual que todos los judíos. ¿Ya? Entonces, esa concepción eh, esa concepción que, que tienen los primeros seguidores de Cristo es relevante, ¿ya? Y es relevante como se narra en los siguientes hechos que vamos a datar, perdón. Entonces, la principal huella que deja la resurrección de Cristo es la comunidad concreta de sus seguidores. Entonces, para entender qué se pensaba cuando buscaban resolver la pregunta, ¿quién dices que soy? Hay que pensar qué hacía o qué pensaba la primera o las primeras comunidades de seguidores de Cristo. ¿Ya? Y esa huella es la que un poco vamos a tratar de datar. Y cuando uno se mete a los textos, el primer texto que tenemos es de Tesalonicenses, cerca del año 50. Entonces, ¿qué pasó entre el año 30 y el 50? Ahí nos surgen algunas preguntas como las que están escritas ahí. ¿Qué pasa? ¿En qué creían? ¿Cuáles eran las convicciones? Eh, ¿Qué pasó con lo que pensaban de Cristo? Porque uno podría decir hechos. Sí, hechos.
pero Hechos también fue escrito cerca del 70. Entonces, como que no es tan fácil llegar y acercarse a los Hechos, valga la redundancia, pero justamente a través del libro de Hechos de los Apóstoles vamos a desclasificar un poco qué pasaba en torno a esta primera comunidad, a estas primeras comunidades cristianas, porque una de las cosas relevantes del libro de los Hechos, si es que ya lo he leído completo, pudieron haberse dado cuenta, o si no, los invito a leerlo y a anotar y fijarse en los detalles, es que el libro de los Hechos, al igual que los Evangelios, no buscan relatarnos una historia espectacular. ¿Ya? Lucas no busca como agraciarse con la historia que quiere relatar. No es como que está relatando la historia feliz. No es Disney para Lucas, el libro de los Hechos. No es como los cuentos felices por siempre, ¿ya? Como que en el libro de los Hechos hay datos súper crudos y rudos que nos hacen ver qué es lo que nos quiere narrar el autor. Y para partir hay que entender cómo estaba constituida esta iglesia que estaban haciendo. Digo iglesia, para ponerle un nombre, puede ser comunidad, puede ser grupo, como lo quieran llamar. Pero este grupo que estaban haciendo, hay básicamente tres tipos de personas. ¿Ya? Los judeo-cristianos, y de nuevo pongo el judeo antes porque ellos siguen siendo judíos, los judeo-cristianos que son nativos judíos, ¿ya? Que hablaban arameo igual que Jesús. ¿Ya? De hecho, ahí en el texto de Hechos 6.1, si lo alcanzo a buscar, de hecho, porfa tengan su Biblia a mano porque les voy a pedir algunas lecturas más adelante. Hechos 6.1 dice, en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas, etc. Entonces, Hechos no hace esa separación entre los que hablaban arameo y entre los que hablaban griego, que eran los otros tipos de judíos, los judíos de lengua griega. Ya tienen su origen en Jerusalén, son los llamados helenistas. Claro, no son netamente griegos, son judíos, pero prácticamente se manejan solo en lengua griega, ¿ya? Y según ahí el relato de Hechos, no todos eran cristianos, no es que todos los que hablaban griego ni eran cristianos, ¿no? Eso no es lo que pasaba. Estos dos primeros grupos nacieron junto con el cristianismo, ¿ya? Eso es relevante, porque el tercer grupo, los etnocristianos, de una otra forma los que son de origen pagano, los que no son judíos, son los que empiezan a nacer posterior al año 48, después del concilio, el concilio apostólico que nos relata Hechos, son básicamente estas comunidades paganas, cero judías, paganas que empiezan a nacer en toda el Asia Menor, ¿ya? Esa es un poco la división para que entendamos el pensamiento de estos tres grupos. Entre estos dos primeros grupos, entre los judíos gentiles, sí, los llamados gentiles, sí, los llamados gentiles. Lo que pasa es que se les llama más paganos por un tema de la asociación a Dios, pero sí, son los gentiles. Entre los dos primeros grupos, los judíos cristianos de lengua aramea y los de lengua griega, probablemente hubo mucho intercambio, ¿ya? Entre ellos, ¿ya? Y este intercambio uno lo puede notar harto en personajes como Pablo, Pedro, Bernabé, Felipe, Juan Marcos o Silas, ¿ya? De otra forma, son los bilingües de la época, ¿ya? Estos personajes son aquellos que hablaban ambas lenguas y podían dirigirse a ambas comunidades de fe, ¿ya? O ambos grupos nacientes de personas que estaban ahí floreciendo. Y de este nacimiento, de esta comunidad naciente, en Hechos es difícil relatar hechos, o sea, conceptos explícitos de en qué Cristo creen ellos. Si uno lee Hechos y sobre todo los primeros 15 capítulos, es difícil identificar conceptos de Cristo específicamente, ¿ya?
es más bien una cristología que nace implícita en la vida de la comunidad. Entonces hay que redescubrirla, que es lo que vamos a hacer ahora, para entender qué pensaban acerca de Cristo. Y ahí es donde al menos hay 4 conceptos que son claves para entender en qué cristología tenían ellos. Por un lado está el culto, todo lo relacionado a la liturgia. Por otro lado el querigma, que es el anuncio. Por un lado el martirio. Y finalmente la misión. Vamos a partir hablando del martirio. Y ahí le pido a algunos que me ayuden con lectura. No sé quién me puede ayudar a leer. Eh, de Hechos 6 en adelante. Dale, Damari. Del Hechos 6. 8 al 10. Dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Ya, súper. Estas palabras son súper claras para entender que si Esteban o este grupo naciente de comunidades hubieran tenido una idea vaga de Jesús, no hubieran provocado este conflicto, ¿ya? No son capaces de motivar una controversia tan violenta al borde de llegar de otra forma a un pluralismo religioso y finalmente al martirio al martirio de Esteban, perdón. Dale, sigue nomás con Hechos 6, 11, 14. Por Jonathan, que vi que Ya, también. Dale, vamos. dice, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Súper. El hecho que nos relata el capítulo 6 en estos versículos es súper clave respecto a la palabra blasfemas, porque nos está relatando lo mismo que pasa con Jesús en Marcos 14, porque de una otra forma lo que están buscando estas personas es torcer el sentido de lo que Esteban estaba diciendo, ¿ya? Porque lo que están buscando ellos es decir, Esteban quiso colocar a Jesús por sobre la ley y por sobre el templo. Entonces, por eso es blasfema. ¿Ya? Entonces, claro, como dice Gerardo ahí, como suena como súper mafioso, ¿ya? Como que están ahí armando toda la cofradía. Hechos 7:55. El que lo tenga o lo quiera decir. Hechos 7:55 al 58. Dale, Jonathan. Ya, dice, acá está. Ya, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y después dice, y le dijo, miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar. Se lanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Súper. Entonces, aquí el martirio de Esteban, más que un juicio o una condena como de una muerte formal, es como un linchamiento. Es súper heavy como
todo el relato nos lleva, nos saltamos todo el relato la predicación de Esteban de otra forma, pero cómo nos lleva hacia este linchamiento. Entonces, eh, todos estos datos que voy recolectando nos muestran que ya temprano, Esteban probablemente se data entre el 32 y el 34 después de Cristo. Y todos estos datos nos muestran que esta joven comunidad que estaban haciendo tenía convicciones súper sólidas como para provocar un conflicto severo entre ellos, ¿ya? Un conflicto severo porque finalmente es un conflicto religioso. Estaban los judíos cristianos de habla griega, los de habla hebrea y los judíos ortodoxos, ¿ya? Hasta ahí no había separación de cristianismo. Hasta ahí seguían este grupo seguía creyendo en Jesús. Entonces, este grupo naciente es el que tiene convicciones súper sólidas. Entonces, su creencia de Cristo es súper fuerte. Y la muerte de este primer mártir, Esteban, tiene algunas consecuencias que son inmediatas. La persecución de esta joven comunidad, por un lado, la huida que hacen los judíos cristianos helenistas, o sea, los judíos cristianos de habla griega, y por ende, este sucesivo inicio de la misión a los paganos o a los gentiles, como decía Damaris, por aquellos que estaban escapando de la persecución, ¿ya? Y de hecho eso es curioso porque la misión a los gentiles, o la misión a los paganos, no es iniciada por los propios apóstoles, sino por los judíos de habla griega. Y eso es heavy, porque de repente tenemos, y está bien, la tradición nos ha hecho mirar a los apóstoles, a los discípulos como los grandes padres de la fe, pero aquellos que inician la misión hacia los gentiles no son ellos. Ellos van detrás de aquellos que la inician al principio, que son aquellos que estos que tienen que huir. Eh, y dice que comenzaron por Samaria, Fenicia, Chipre y Antioquía. El otro texto es, Jonathan, si quieres sigues en Hechos 8, 1, 4, 5. Ya. Dice, hecho 1, ya. Dice, Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén. Todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Y Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y allí le contó a la gente acerca del Mesías. Súper. Y en Hechos 11, 19, 20, dice, los que se habían dispersado por la persecución originada por la muerte de Esteban, llegaron en su recorrido hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin predicar la palabra a nadie más que a los judíos. Es decir, probablemente por todo el temor que traían por la persecución y todo, no estaba en una idea inicial extender esto a aquellos que no eran judíos. Pero hay un gran pero en el versículo 20. Pero había entre ellos algunos chipriotas y sirenenses que, venidos a Antioquía, hablaban también a los griegos y les anunciaban la buena nueva del Señor Jesús. Entonces vemos como dado todo lo que pasa, por eso hay un quiebre, un breakpoint ahí con Esteban. Dado lo que pasa con Esteban, es que tiene consecuencias que son súper importantes para el entendimiento de Cristo para las primeras comunidades, ¿ya? El martirio, la persecución, porque también nos relatan los hechos y podemos ver como Pablo también lo dice después. Esteban es el relato que tenemos de un martirio, pero se dice que hubieron muchos mártires y la persecución fue grande en los primeros años, ¿ya? Pero de todo esto es que nace la misión hacia los gentiles.
Eh, y aquí es importante que al afirmar, tanto Esteban como esta comunidad naciente, al afirmar la superioridad de Jesús respecto a la del templo y de la ley, al punto de exponerse a la muerte, supone que ya hay una cristología que está bien desarrollada, ya supone que hay una cristología que de una otra forma ya está súper como sólida en la mente, ya no es un personaje que murió y que al tercer día resucitó y a algunos quizás se le olvidó, sino que ya está viendo de una otra forma un culto, está viendo liturgia en torno a Jesús. Ya dentro de las sinagogas, que son judías, pero dentro de las sinagogas pareciera ser que ya hay algunos que están dándole un lugar a Jesús, ¿ya? En toda la estructura religiosa. Entonces, esa lógica o esa, esa mezcla que hay al colocar a Jesús a la par, pero sobre todo, como dice Esteban, por sobre el templo y la ley, mata de una otra forma su conexión con el judaísmo y hace revivir, o hace vivir, más que revivir, hace vivir esta nueva comunidad que, como dijo alguien por ahí, después empiezan a llamar cristianos. Después está todo lo relacionado a la misión, ¿ya? Y es curioso como uno podría decir, claro, la misión solo se da porque los persiguen, ¿ya? Como los persiguen, se da la misión. Pero la verdad es que, ¿qué convicciones hay en estas personas que están huyendo de la persecución? ¿Qué convicciones de Cristo hay en estas personas que suponen esta misión a los gentiles? ¿Ya? La misión cristiana, piensen que es toda una novedad para la época. O sea, no es que los judíos salían a predicarle a otros para que se convirtieran al judaísmo. Eso no existía. Ni tampoco las otras religiones, que no salían a anunciar al Dios X. O lo que hacían los imperios era imponerlos a través del imperio, o tú nacías y eres. Así como yo digo que nací y voy a morir de Colo Colo, ellos nacían y morían judíos. Entonces no es como que uno iba a anunciar otra religión. Entonces, el anunciar esta misión, anunciar esta misión, por eso que yo creo que de Colo Colo uno no se hace, uno nace nomás, punto. El que no nació, nada que hacer. Ya, cierro paréntesis. Entonces, anunciar esta misión cristiana es toda una novedad para la época. Entonces tienen que haber convicciones muy claras de quién es Cristo. Muy claras de quién es Cristo. Porque hay que también pensar que toda la vida que gira en torno a aquellos que son perseguidos va a cambiar su cultura, lo laboral. Piensen que si son perseguidos, chao sus trabajos, se fueron. Se mueven con familia y todo. Por eso es que es súper relevante cuando en Hechos se relata que compartían todas las cosas en común. No solo por una pseudo especie de, por llevarlo a la actualidad, comunismo, socialismo, si es que lo quisieran ver así, o por una especie de solidaridad nada más, sino que por la conciencia de que ellos escaparon y cómo van a sobrevivir si están siendo perseguidos. No les queda de otra que compartir todo en común, ¿ya? No les queda de otra, ¿ya? Pero ahí en Hechos 8:5 podemos ver la importancia que tiene Cristo al centro de todo esto. Dice Hechos 5. No, me equivoqué de texto. Perdón. No era Hechos 5. Ya lo voy a ver, revisar y se lo digo. No era Hechos 5. Entonces, ya estaban y tenían un mensaje súper claro, porque sabían que la salvación dependía de Jesús. Ya no tenía que ver con la ley, no tenía que ver con ir o no al templo, con entregar o no ofrendas. No tenía que ver con eso, sino con una salvación conectada con Jesús. Eso es como una segunda implicancia de la cristología implícita en las primeras comunidades. La tercera implicancia es el querigma, que es el primer anuncio cristiano. Y este primer anuncio cristiano es el que proclama la resurrección del Señor.
¿ya? Y todas las consecuencias que trae esta resurrección, como la salvación, por ejemplo. Eh, y este querigma, este anuncio, está dirigido a los que aún no se han convertido. Claro, inicialmente este anuncio estaba orientado hacia los judíos, pero dado todo lo que vimos la slide anterior, después esto empieza a ser para todos, ¿ya? Entonces, en esta concepción de Cristo, ya no es solo para judíos, sino para gentiles y para todo aquel que crea. Y los mensajes querigmáticos quizás más relevantes, probablemente el que siempre nos acordamos es el de Pedro, ahí en el capítulo 4, donde hace un gran discurso, un gran mensaje, ¿ya? ¿Cuáles son algunos de los elementos comunes como los que se mencionan ahí? Es la importancia que se le da a toda la actividad terrenal de Jesús. O sea, se resalta todo lo que Jesús hizo en la tierra, los milagros, las curaciones, las palabras, los sermones. Se le da importancia a eso porque recuerden que no existía la escritura, entonces lo único importante en ese minuto es la transmisión oral. Entonces es importante darle relevancia a esa actividad terrena de Jesús. Anunciar la resurrección como hecho importante de la salvación para las personas y la continuidad de Jesús en la historia. No es como que, no es que Jesús simplemente muere, resucita y qué pasa después con él. Jesús sigue la historia exaltado juntamente con Dios, ya glorificado juntamente con Dios. Ya leíamos al principio el texto de 1 Corintios 15, en donde separábamos un poco esto de los hechos y la interpretación de los hechos. O sea, Jesús murió, pero ¿por qué murió? O sea, yo que no sé nada de Cristo, dime, predícame a mí. ¿Sabes que Jesús murió? Qué bueno qué bueno que haya muerto, o qué lástima que haya muerto. No, pero es que no es que simplemente haya muerto, sino que murió por ti, murió por tus pecados, para salvarte. Y de hecho después resucitó, y resucitó y fue glorificado con Dios. Y hoy día te da vida. Y entonces ese mensaje que de otra forma narra Pablo ahí en 1 Corintios, nos relata cómo ese mensaje finalmente llega a Pablo, que Pablo no conoció a Jesús, pero cómo llega a Pablo diciendo que incluso a él, incluso se le apareció a él, ¿ya? Porque Jesús apareció en su vida. Entonces es súper importante esto del querigma, de cómo nace este anuncio cristiano. Y finalmente, todo lo relacionado al culto, a la oración, a la liturgia, y aquí al menos hay tres cosas que empiezan a hacer. Primero, cómo de una u otra forma se van estructurando ciertos temas y las fórmulas y las confesiones de fe. Y eso lo vemos súper bien en casi todos los textos del Nuevo Testamento, cómo se repiten estas frases. Dios ha resucitado a Jesús de entre los muertos. Se da seguidísimo esa frase. Jesús es el Señor. Cristo murió por nosotros. Maranata. La cristología según la carne, según el Espíritu, como lo narra Pablo en Romanos. Un solo Dios y un solo Señor. Hoy día cuando quizás leemos esto o escuchamos esto, como que se nos hace simple o como que ya nos llega al oído, ya lo hemos escuchado antes. Pero piensen que estas comunidades no han escuchado esto nunca. Entonces, las primeras comunidades lo que hacen es formular estas confesiones de fe para de una otra forma transmitirlas en el querigma. Entonces, cuando ellos dicen Dios ha resucitado a Jesús de entre los muertos, se fue pasando como el juego del teléfono, de uno a otro, de uno a otro, de uno a otro, de uno a otro, ¿ya? Con la relevancia que tiene de anunciar al Cristo resucitado. Entonces, por eso son importantes estas confesiones de fe, como las podemos narrar ahí, para el pensamiento cristológico de las primeras comunidades. Otro dato importante es la Cena del Señor. Como ya leíamos, el ceder judío empieza a tomar relevancia, y así como lo narra Lucas, que Jesús dice, hagan esto en memoria de mí, estas comunidades, ya no estando en Israel,
después del año 32, 34, cuando ellos fueron perseguidos, empiezan a revivir estos hechos año tras año, recordando a Cristo, ¿ya? De hecho, después se hace toda una tradición, y como lo mencionaba en la clase anterior, en el libro La Ida G, que es uno de los libros de las primeras comunidades, que no está en el Nuevo Testamento, pero tuvo ahí a nada de ser canónico, nos narra cómo se vivía y cómo se hacía la cena del Señor. Entonces es súper importante entender cómo se da la cena. Y finalmente, hay un montón de himnos y cánticos de las primeras comunidades de fe. Estoy buscando aquí uno para poder relatarlo. Está el de Filipenses 2, capítulos 6 al 11. Está el de Colosenses 1, 15, 20. Está el de Efesios 1, 3, 14. Y está el de 1 Timoteo 3, 16, por nombrar algunos. Y voy a leer el de Filipenses 2, 6, 11, versículos 6 al 11, que es uno de los que creo que es súper significativo de que era Cristo para estas primeras comunidades. Y dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Entonces, imagínense, era probablemente el himno que tocaban todos los domingos en estas primeras comunidades. O lo que dice Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Esos son dos al menos de los que les di, el otro Efesios y Timoteo. Pero si notan en estos pasajes, hay una cristología así riquísima, una concepción de Cristo espectacular que no existía en el año 30, o que no existía cuando Jesús estaba vivo, ya que es esta concepción de Jesús y estas palabras en torno a Jesús, estos himnos se fueron narrando, creciendo y viralizando de boca en boca en estos primeros 20 años, ¿ya? Entonces, como súper importante cuando leemos estos himnos, no solo leerlo desde la mirada de Pablo escribiendo a los colosenses, sino desde la mirada de que Pablo escuchó esto de otras comunidades de fe y que Pablo vivió aprendiendo qué significaba esta supremacía de Cristo, ¿ya? Entonces es importante entender que los himnos de la iglesia primitiva nos narran quién fue Cristo para ellos, que era la visión de Cristo que tenían. Hasta ahora, ya estoy por terminar, me quedan como un par de slides. Algunas preguntas o reflexiones, o si quieren las guardan para el final, escríbanla ahí mientras y así los respondemos. Voy a terminar solo con algo que los voy a invitar más a leer en adelante. Yo voy a tirarle algunos tips nomás. Respecto a quién finalmente es Dios o Jesús. Jesús es hombre, Jesús es Dios, Jesús es 50-50, Jesús es 60-40,
Eh, Como nos gusta ahora que está más de moda la política, Jesús es 2/3, 3/3, 3/5. ¿Qué es Jesús? ¿Es tanto hombre como Dios? ¿Es tanto Dios como hombre? Quizás para nosotros hoy día es más fácil porque tenemos una tradición de lo que ya es, pero, eh, pero ahora pónganse en la mirada, Jonathan, por ejemplo, ponte en la mirada de los primeros cristianos. ¿Quién es este Jesús? ¿Es 100% Dios? ¿Fue hombre? ¿Fue Dios? Todas las comunidades que no vieron a Jesús en vida y que solo están escuchando de Jesús, están escuchando de este Mesías, están escuchando de este que murió hace 30 años, por decirlo así. Estoy parado en el año 60. Hace 30 años murió alguien y yo, listo, me predicaron de él, creo en él. ¿Jesús fue hombre o fue Dios? No es tan fácil la respuesta en esos años. Y ahí es donde, de una otra forma, esta búsqueda de nuevas fórmulas de fe en Jesús empiezan a, a nacer en los primeros siglos y al entrar, como dice ahí el texto, en contacto con otros pensamientos e imperios, porque el imperio romano empieza de una otra forma a salir solo de ahí, y empieza a mezclarse con otras corrientes de pensamiento, distinto al judaísmo, porque esto viene del judaísmo, ¿ya? Pero cuando empieza a nacer de pensamientos distintos, eh, de otra forma los clientes se ven obligados a hacer un esfuerzo mayor por buscar nuevas fórmulas que de otra forma hagan entender bien a quién es Jesús para ellos, quién es Jesús para la historia, ¿ya? Eh, y ahí es donde pasan algunas cosas en distintos concilios. Los concilios son, igual que no sé si han leído ya acerca de los concilios, pero los concilios prácticamente son donde se juntan los eh, más importantes pastores o líderes de la iglesia de esos años, eh, sobre todo en las tres corrientes más principales, Jerusalén, Alejandría, Antioquía, eh, a reflexionar y debatir algunas cosas que se estaban poniendo en dudas acerca de la fe, ¿ya? Corrientes como el gnosticismo y otras empiezan a poner en duda ciertas cosas de la fe. Y si bien no quiero entrar en detalle en cada uno de los concilios, solo quiero mencionar dos y quiero mencionar el hecho específico de que se habla o que se dice acerca de Dios, de Cristo, perdón. Y recién en el concilio de manera formal, yo sé que antes ya se pensaba o ya se creía, pero recién de manera formal, como escrito ahí, en el concilio de Nicea, en el 325, se afirma que Cristo, que Jesús es Dios. Recién ahí, 300 años después, ¿ya? Pero se da que esto es una paradoja en la historia, como un judío que viene de Nazaret, que no conoce a nadie, que viene de Israel, que nadie conoce también. Aquí, ¿qué era Israel? O sea, nadie conocía a Israel. O sea, no es que nadie lo conocían, pero era una ciudad, era un país insignificante para la época, ¿ya? ¿Por qué iba a ser Dios? Entonces es una paradoja importante que se da. Pero ahí en ese concilio se afirma y se declara que Jesús, Cristo, es Dios, ¿ya? Eso es lo que queda tarjado ya de una otra forma en la fe que hoy día tenemos. Y ahí se habla un poco más de la esencia, que no voy a ahondar por la hora nomás, pero después en el concilio de Calcedonia, 100 años después, ahí recién pasamos a la otra cara de la moneda y se afirma que Jesús fue hombre, ¿ya? Entonces, esta como dualidad no fue tan fácil de impregnarse en el pensamiento y en la vida de las primeras comunidades. Cuando uno, como Jonathan respondió súper rápido, 100% Dios y 100% hombre. Pero no fue tan fácil en los primeros 400 años decir eso. ¿Ya? No fue tan fácil porque era una reforma súper complejo. De partida, el Nuevo Testamento no estaba en todos lados. No había imprenta ni nada por el estilo. Entonces, eran posturas o decisiones difíciles de tomar, pero creo que son importantes para nuestra cristología actual, de la que nos va a hablar Felipe después,
y la que viene en la clase posterior a esta, que es la cristología ya desde la mirada de los reformadores en el año entre el 1300, el 1500, 1600, son importantes estas definiciones de el Jesucristo 100% Dios y el Jesucristo 100% hombre. ¿Ya? Y finalmente, al igual que en otras clases, quiero tratar de terminar con una reflexión en torno a lo que hemos visto del Jesús histórico. Mientras tanto, si tienen alguna pregunta o consulta, escríbanla ahí para tratar de resolverla al final. Y al estudiar esto, me surge esta imagen gráfica de Jesús como un salvavidas. Y quizás muchos hemos dicho, pensado, creído que Jesús es alguien que salva vidas. De hecho, al buscar imágenes me di cuenta que hay muchas imágenes relacionadas con Jesús como salvavidas. Pero la figura de un salvavidas lo único que hace es sacarte de un problema en el que puedas estar ahogándote, traerte a tierra y despreocuparse. Y listo. Fue la función del salvavidas. Entonces, ante esta lógica del salvavidas, todos podemos tener un salvavidas, pero pocos tienen un salvador. Y creo que esa es la importancia de entender quién es Jesús para nosotros. Cuando decimos que es un salvador, ¿cuál es la importancia de ese salvador detrás de lo que estamos diciendo? No, como lo vimos recién, no pudo haber habido un cristianismo sin Jesús. No, imposible. Si Jesús hubiera sido solo un salvavidas, se hubiera acabado en el año 31 después de Cristo. Ahí se hubiera acabado la historia y probablemente sería una leyenda. Entonces, por eso es que Jesús es más que este salvavidas, ¿ya? Por eso, vuelvo a decir, todos pueden tener un salvavidas. Si tú quieres ver a Jesús como un salvavidas, está bien, no te voy a criticar. Velo como un salvavidas, velo como alguien que te puede rescatar de los momentos complejos, velo como alguien que te puede ayudar cuando lo necesites. Si quieres tener esa mirada de Jesús, está perfecto, allá tú. Pero la invitación siempre de Jesús es a tener una relación con Él, no a que Él simplemente nos salve de un problema en el cual podamos estar. Y por eso creo que es relevante la narración de los caminantes de Maús. Porque no te puedes llamar cristiano si no tienes una relación con Jesús, si no caminas con Jesús, porque en algún minuto de ese caminar, tu corazón tiene que arder. En algún minuto de ese caminar, cuando partas el pan, te vas a dar cuenta que Jesús está ahí al lado tuyo. Pero eso solo se va a lograr cuando tengamos una relación, cuando caminemos con Él. No si lo tratamos como un salvavidas, no si simplemente tenemos un cristianismo asistencialista, que lamentablemente se ve mucho de eso. Se ve mucho cristianismo asistencialista, mucho oro por lo que necesito, oro por lo que me falta, oro por esto, oro por lo otro, pero ¿en qué minuto tenemos una relación con Jesús? ¿En qué minuto caminamos de su mano? ¿En qué minuto caminamos al lado de Él? Y que Él nos relate los hechos. Que le hagamos preguntas. Una de las cosas que me encanta del pasaje de los caminantes de Maús es que ellos le preguntan cosas y le dicen, ¿no sabes lo que pasó? ¿No sabes por lo que estamos viviendo? Le relatan su vida, pero no desde el punto de vista esperando que Él les dé algo, sino con el fin de tener una relación, ¿ya? Con el fin de tener una relación. Entonces te hago la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que ardió tu corazón? ¿Cuándo fue la última vez que tu corazón así como al partir el pan, ¡pah! Eso era Jesús ahí en ese minuto. Yo anoche tuve una situación como esta. Estaba preparando la clase, leyendo algunas cosas y de pronto como que empecé a sentir así algo como bien heavy, mucha angustia, mucha angustia. Y coloqué un rato de música para tratar de aliviar mi angustia, quizás como Saúl se lo pedía a David.
Eh, pero en esas letras, en esa música, llegó el minuto donde pude sentir alivio y pude sentir ese ardor de Jesús caminando al lado mío. Estaba ahí. Lo que pasa es que no lo veía, pero estaba ahí. Tenía angustia, pero estaba ahí. No me sentía bien, pero Él estaba ahí. Entonces, cuidemos eso. Cuidemos esa relación con Cristo, más allá del Jesús histórico, más allá del Jesús de la fe, más allá de todo eso, más allá de todos los datos que hemos dado hasta ahora al menos. Cuidemos nuestra relación con Jesús. Y como dice el amigo de algunos aquí, que les gusta, Jesaja Hansen, él dice que en el último tiempo hemos terminado intercambiando el asombro por el entretenimiento. Y creo que es relevante que nos dejemos asombrar por Cristo. Más allá de lo entretenido que pueda estar un culto o no, más allá de que vivamos un live por Facebook, por Instagram, por YouTube, por donde sea, mejor o no, no dejemos que ese asombro se vaya, no dejemos que ese ardor en el corazón se vaya, no dejemos que eso pase, porque en ese minuto estaremos perdiendo nuestra relación con Dios. ¿Ya? Así que los animo a seguir asombrándose, a seguir asombrándose, a seguir redescubriendo, a seguir haciéndole las preguntas correctas a Jesús, a seguir leyendo, a seguir escuchando podcasts, audios, videos, etcétera, y como dice la Escritura, escudriñarlo todo, retener lo bueno, ¿ya? Esa es como mi invitación a ustedes hoy. No sé si hay preguntas, reflexiones, que el que quiera puede abrir el micrófono, si que quiere preguntar algo, reflexionar algo. Claro, como dice Patricio, que Jesús no sea una visita que Él more, claro, pero también que Él no more y que no dejemos de estar ahí nomás, sino que Él more y que todos los días estemos con ese ardor en el corazón. Porque si no nos acostumbramos a que Él ya está allí, Jesús ya está, ya mora en mi corazón, pero no pasa nada. Y que Él more, pero que también arda, que arda en nuestro corazón. Gracias, Patricio, por esa reflexión. No sé si alguien más tiene alguna consulta, Felipe, bueno, cualquiera del curso, feliz de escucharlos o resolverlas. Traté de terminar ahora. Sé que quedaron hartos temas pendientes quizás por ver en el Jesús histórico, pero tratamos de entregar las cosas que fueran más relevantes para ustedes. Próxima semana, no sé si Felipe está ahí activo, si no lo digo yo. Ya, próxima semana se viene el Jesús de la fe, ¿ya? Ya ahora Felipe va a hablar mucho más desde el Jesús, del Jesús del cual hemos aprendido en nuestra doctrina de la fe. ¿Cuál es la importancia de Jesús en nuestra doctrina, en nuestra creencia? Así que de ese tema va a tratar la próxima clase. ¿Ya? Así que muchas gracias a todos, gracias por este tiempo. Si no hay preguntas, terminamos aquí y nada, solo gracias. Alfredo, ¿Sí? perdón, es que delante te escribí, pero a lo mejor no lo viste. Si me podías dar de nuevo las citas de esos himnos que mencionaste, de la iglesia primigenia. Filipenses 2, capítulo 6 al 11, o sea, capítulo 2, versículos 6 al 11, ¿Ya? Colosenses 1, versículos 15 al 20, ¿Ya? Efesios 1, versículos 3 al 14 y Primera de Timoteo 3, 16. Gracias. Estos son al menos 4, hay varios más, pero son los 4 quizás más relevantes. Eso, muchas gracias a todos. Damaris, ¿puedes orar por el término de la clase, aprovechando que tenía el micrófono ahí activado? Yeah. Dale. Okay. Padre eterno, con todo nuestro corazón, Señor, te damos tantas gracias por este tiempo, papá, porque tú permites estos momentos, Señor, porque tú has atraído nuestro corazón a este tiempo, Señor, tú con
tus propósitos perfectos, maravillosos. Yo sé, Señor, que a pesar de que no nos vemos, Señor, no nos estamos escuchando, mirando cara a cara, Señor, nuestros corazones en este momento están unidos en este amor por tu palabra y queremos darte tantas gracias por la vida de estos profesores, Señor, estos hijos tuyos, hermanos nuestros que se han dispuesto. Yo te pido, Señor, junto a todos que tú les renueves sus fuerzas, que añadas cada día, Señor, más gracia, más de ti sobre sus vidas, sobre sus familias, sobre sus realidades, Señor. Renueva las fuerzas de Alfredo hoy, Padre, abrázalo, cúbrelo, y a cada uno de nosotros, Señor, necesitamos más de ti, deseamos más de ti, y no queremos que lo que estamos aprendiendo quede solamente en conocimiento, sino que esto vaya provocando en nosotros ese fruto que tú quieres que dé, Señor. Llévanos más profundo, sigue haciendo lo que tú quieras hacer en nuestras vidas, Espíritu Santo, porque estamos dispuestos y creemos, Señor, que para este tiempo tú nos has llamado. Gracias, Señor. Terminamos esta clase felices, agradecidos, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones a todos y cualquier cosa estamos en el WhatsApp y ahí podemos hablar e interactuar más. Así que gracias a todos, cuídense. Nos vemos.